Estudiantes, yo soy el profesor Matías de Ciencias Naturales y hoy veremos la guía número 8 que habla sobre las fuerzas. Esta guía, ¿cierto?, tiene el propósito de retroalimentar la unidad de refuerzo del año 2019 en vista, ¿cierto?, de los resultados de la evaluación diagnóstica de inicio de año. Por lo tanto, nuestro objetivo de aprendizaje será evidenciar la fuerza de roce y la fuerza magnética a partir de situaciones experimentales que ustedes deberán realizar y analizar resultados experimentales sobre la fuerza de gravedad o fuerza peso. Como vieron acá, nuestro objetivo de aprendizaje nos entrega, ¿cierto?, las tres tipos de fuerzas que veremos en esta guía: fuerza de roce, fuerza magnética y fuerza gravitatoria o de peso. La metodología de trabajo de esta guía es resolver la actividad y luego, ¿cierto?, leer el contenido. En los tres ítems, ¿cierto?, porque son tres fuerzas, es de esa forma. Acá no están las actividades al final, ¿ya? Está contenido, actividad junto. Por lo tanto, deben ir resolviendo la actividad para poder ir avanzando. El ítem 1 será de experimentando con la fuerza de roce. Al empujar un objeto como una mesa, por ejemplo, experimentamos cierta resistencia a la fuerza que ejercemos. Ya, si ustedes se dan cuenta, cuando empujan una mesa les cuesta, ¿cierto? Hay que hacer fuerza. Es porque la mesa, ¿cierto?, está rozando con el suelo y esa fuerza de roce se opone al movimiento de ustedes, ¿cierto?, al empujar la mesa, como lo dice acá. Esa es la fuerza de roce o fuerza de rozamiento o fricción, ¿cierto? La siguiente actividad evidenciará, ¿cierto?, por parte de ustedes esta fuerza. Tienen que conseguir dos libros, ¿ya?, de igual tamaño y cantidad de páginas, ¿cierto?, similares en lo posible, ¿cierto?, con hartas páginas, para que sea un poco más difícil la actividad. Y luego seguir las instrucciones. Primera instrucción: intercalen las páginas de los libros tal como se muestra en la imagen. Es decir, como esta imagen lo muestra, tienen que intercalar como en la primera imagen las páginas de los libros. Segundo paso: ahora tiren de ellos y observen lo que sucede, obviamente sin romper los libros. En esta imagen, las manos están tirando de cada extremo de cada libro, ya, para tratar de separarlos. Tienen que ver lo que sucede sin romper los libros. Y luego responder las siguientes preguntas que les planteo. Pregunta A: ¿qué ocurrió al intentar separar los libros? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? ¿Qué pasó? Por ejemplo, se rompieron los libros. Pregunta B: ¿qué explicación darían al observado en esta actividad? Esto es diferente, es qué o cómo lo explican ustedes. Por ejemplo, yo puedo decir que se rompieron los libros porque eran de mala calidad, ¿ya? O porque tiré con mucha fuerza. Entonces, en base a eso, ustedes van a la tercera pregunta y formulan dos preguntas que les generen interés respecto de cómo la fuerza de roce, ¿cierto?, está presente en nuestras subvidas, ¿cierto? Y al final de la actividad responden estas preguntas. Es decir, antes de pasar al ítem 2, deben responder estas dos preguntas que ustedes crearon. Luego pasan a esta mini pregunta. Dice: en la actividad anterior, seguramente les resultó imposible separar los libros. ¿Por qué sucede esto? Como ven, esto es un spoiler de lo que va a pasar en la actividad y deben responder acá. Ahora acá tenemos una explicación. Cuando las páginas de los libros quedaron intercaladas, se friccionaron entre sí y mientras más páginas se encuentren en contacto, mayor será la fricción que éstas experimentan al momento de tratar de separar los libros. La fuerza que se opuso a que los libros fueran separados corresponde a la fuerza de roce, de fricción o de rozamiento. ¿Qué caracteriza a la fuerza de roce? Esta es la pregunta que nos dará la respuesta. La fuerza de roce tiene su origen en las pequeñas irregularidades o rugosidades de las superficies que se encuentran en contacto. Uno no lo ve a simple vista, pero las hojas de los libros, ¿cierto?, tienen ciertas irregularidades, ciertas rugosidades que al juntarlas muchas sobre sí mismas van a tender a trabarse, ¿cierto? Y eso es otro spoiler de lo que pasará en su actividad. Pero esa es la explicación fundamental. Lo mismo sucede con las patas de la mesa y el suelo. Las patas de la mesa tienen ciertas irregularidades, aunque uno las vea cierto lisas, perfectas, pero tiene ciertas irregularidades, muy pequeñitas que uno las puede ver y el piso igual.
Por lo tanto, eso genera fricción, ¿cierto? Fricción. Ahí se opone el desplazamiento. Por eso a uno le cuesta empujar una mesa o un auto, ¿cierto? O un mueble, ¿ya? Ahora, segundo ítem. Voy a parar acá para recordarles que la idea es que vayan desarrollando las actividades en pos de lo que avance el video o si imprimieron la guía, ¿cierto? Con el video van avanzando de a poco y antes de llegar al contenido traten de resolver las actividades para que se haga más divertido el contenido. Ahora, nuestro segundo ítem, experimentando con la fuerza magnética. Actividad, para que se produzca interacción, es decir, una fuerza, entre dos cuerpos. Yo les pregunto, ¿es necesario que estos se encuentren en contacto? ¿Por qué? En este espacio ustedes me tienen que decir sí. Para que se produzca una interacción entre dos cuerpos, una fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, yo empujando a otra persona. ¿Es necesario que esos cuerpos estén en contacto? ¿Que yo esté, por ejemplo, así con las manos juntas empujando a la otra persona? ¿O que yo esté con las manos sobre la mesa empujándola? ¿O por ejemplo que yo esté sobre las manos, con las manos sobre el auto empujándolo? ¿Eso es necesario, cierto, para que se produzca esa fuerza? ¿O para que se produzca una fuerza? ¿Por qué? No tienen que perder, ¿cierto?, el eje de que este es otro ítem diferente a la fuerza de roce y es de la fuerza magnética. ¿Ya? La pregunta 1 tiene el objetivo de evidenciar si ustedes creen que solamente en contacto, ¿cierto?, se genera fuerza. La actividad punto 2. Consigue un destornillador con imán en la punta. Uno de esos destornilladores que ustedes lo toman y es capaz de quedar pegado con el tornillo, ese. Consigan un tornillo, uno, ¿cierto? O unos clavos y dos tarugos, uno de madera y otro de plástico. Luego acerquen la punta del destornillador a cada uno de los materiales y observen lo que sucede. A este destornillador me refiero, al que tiene, ¿cierto?, en la punta un imán y puede, ¿cierto?, atraer o dejar pegado en su punta a un tornillo, ¿cierto?, o a un clavo. Obviamente el destornillador es para los tornillos, ¿cierto?, pero el clavo cumple la función de, como metal, ¿cierto?, también ver si se queda pegado y no solamente funciona con los tornillos, por ejemplo. Acá tenemos unos tarugos de madera, ¿cierto?, y unos tarugos de plástico. Entonces ustedes deberán acercar la punta del destornillador al tornillo, al clavo, ¿cierto?, al tarugo de madera y al tarugo de plástico. Y en base a lo que observen, respondan las siguientes preguntas que le planteo. Pregunta A. ¿Qué diferencia observaron al acercar la punta del destornillador a cada material? Por ejemplo, con el clavo funcionó, con la madera no funcionó. Con el clavo se atrae menos que con el tornillo. Cosas como esas. Luego, en la B, ¿creen que ocurriría lo mismo si acercan dos puntas de dos destornilladores diferentes? Ahora, si tienen dos destornilladores, pueden acercar las dos puntas, ¿cierto?, a la vez o de extremos diferentes al tornillo y ver qué sucede. Luego, en la C, el tipo de fuerza que se evidencia actúa a distancia o por contacto. ¿Por qué? Ustedes pueden ir jugando, ¿cierto?, a acercar la punta del destornillador un poquito al tornillo, sin tocar el tornillo. Y responder la C que dice si la fuerza actúa a distancia o en contacto. ¿Por qué? Si se fijan, esta pregunta, la C, es muy similar a la pregunta de inicio de la actividad, ¿cierto? Si es necesario que dos cuerpos estén en contacto. Y luego, ¿cierto?, tenemos nuestro contenido sobre la fuerza magnética. Entonces, ¿qué será esta fuerza magnética? Como pudieron observar, el imán del destornillador tiene la capacidad de atraer el material de metal, ya sea clavo o tornillo, ¿cierto? Quizás se acople mejor con el tornillo por la forma que tiene el destornillador, pero esta fuerza de atracción se denomina fuerza magnética y actúa a distancia. Ahora, el que tenga un imán, ¿cierto?, en la casa también lo puede usar y atraer los objetos. También, ¿cierto?, como para continuar, también pudieron observar que esta fuerza no actúa sobre ciertos materiales como el plástico
y madera, ¿cierto? Como los tarugos. Al acercar dos imanes es posible observar que en determinadas posiciones estos se atraen, fuerza de atracción, y en otras se repelen, fuerza de repulsión. Las personas que tengan dos destornilladores, ¿cierto? Con imán en la punta o dos imanes, pueden comprobar eso. Pueden comprobar que las puntas de los destornilladores se atraigan o se repelen, ¿ya? Y eso sería en cuanto a la fuerza de atracción. Y, ¿cierto? Fuerza de repulsión, que corresponde a la fuerza magnética. Ahora, para continuar, tenemos nuestro ítem número 3. De nuevo me detengo para recordarles, ¿cierto?, que pueden ir avanzando con el video y la guía, ¿cierto?, en mano e ir resolviendo las actividades a medida que van viendo el video, para que, por decir así, no se spoileen con el contenido que está al final de cada actividad, ya porque el contenido busca explicar lo que sucede en la actividad, entonces lo ideal es que ustedes realicen primero la actividad y luego vayan leyendo el contenido para comprender. Volvamos al ítem número 3, experimentando con la fuerza de peso o de gravedad. Actividad. Analiza el procedimiento, los pasos, ¿cierto? Y los resultados, la tabla que está acá naranja, obtenidos por un grupo de estudiantes. Luego responde a las preguntas. Paso 1. Ellos diseñaron un montaje como el que se muestra en la imagen de la derecha, figura 1. Si se fijan, tenemos acá una base, ¿cierto? Con una barra de metal que sujeta, ¿cierto?, una regla. Si lo acerco yo, ahí, si se fijan, sujeta una regla. Y, ¿cierto?, el metal, la barra de arriba, sujeta un vaso con un resorte. Ya, lo que ellos hicieron simplemente fue colocar el vaso del resorte e ir echando monedas y medir cuánto, ¿cierto?, cuánto nos entregaba, ¿cierto?, en número según la cantidad de monedas el vaso en el resorte. Volvamos a los pasos. Paso 2. El grupo, ¿cierto?, los chiquillos que experimentaron, al interior del vaso colocaron monedas de a una, ¿cierto? O sea, una en una, hasta depositar las 5 monedas que tenían. Cada vez que agregaban una moneda, medían cuánto se estiraba elongación el resorte. Ellos utilizaron el resorte como su regla, por así decirlo, y medían cuánto se estiraba este. Y en el paso 3 los resultados, ¿cierto?, ellos los tabularon, ¿cierto?, o organizaron en esta tabla. Si se fijan la tabla, yo le coloqué acá resultados obtenidos por los estudiantes. La tabla se denomina masa de las monedas versus elongación del resorte. Cantidad de monedas, como mencionamos, ellos tenían 5 monedas. No sé qué monedas, pero tenían 5 monedas. La masa. Una moneda, ¿cierto?, pesaba 15 gramos. 2 monedas, 30 gramos. Si se fijan, va aumentando, el doble. 3 monedas, 45 gramos. 4, 60 gramos. Y 5 monedas, 75 gramos. ¿Ya? Cada moneda pesa 15 gramos. Aumenta el doble. Y la elongación del resorte, ¿cierto?, en centímetros, con una moneda de 15 gramos, había 1 centímetro de elongación. Con 2 monedas, con 2 monedas había 2 centímetros. Con 3 monedas, 3 centímetros. Con 4 monedas, 4 centímetros. Y con 5 monedas, 5 centímetros. Si se fijan, no varía mucho la cantidad de moneda, el número, ¿cierto?, en relación a la elongación del resorte, que está en centímetros. Sigue siendo 1 centímetro para una moneda, 2 centímetros para 2 monedas, 3 centímetros para 3 monedas, 4 centímetros para 4 monedas y 5 centímetros para 5 monedas. Ahora, como es una actividad de análisis, ustedes deben ver la tabla, ¿cierto?, los valores y responder las siguientes preguntas que les planteo. Pregunta A. ¿Qué pregunta de investigación intentaba responder este grupo de estudiantes? Me refiero a qué se preguntaron ellos para crear ese sistema de medición de los centímetros del resorte. ¿Qué creen que se preguntaron? Ustedes tienen que formular acá una pregunta. Por ejemplo, puede ser, yo creo que ellos se preguntaban cuánto pesaba el vaso, por así decirlo, o cuánto se podía estirar el resorte,
o cuánto pesaban tantas monedas, o cuánto se estiraba el vaso con tantas monedas. La pregunta que ustedes crean que los estudiantes del experimento inventaron o querían responder. En la B, ¿qué ocurrió con el resorte a medida que agregaron monedas en el vaso? En relación a los datos de la tabla, ustedes responden qué le ocurría al resorte a medida que ellos le agregaban las monedas. ¿Ya? ¿Y cómo se relaciona esto con la fuerza? ¿Cómo se relaciona que el resorte, ¿cierto?, vaya estirándose, ¿cierto?, con una fuerza? ¿Qué relación hay entre la relación estirarse de algo y la fuerza? Ahora, la C dice, imagina que las mediciones registradas por este grupo de estudiantes no fueran rigurosas, es decir, que hubieran registrado todo el lote y la tabla fuera muy desordenada y no reflejaran lo observado. ¿Qué consecuencias tendría esto para los datos que ellos nos entregan? O para nosotros poder analizar los datos. Y la D, ¿qué importancia le atribuyes a la rigurosidad tanto en la medición como en el registro de los resultados? Acá ustedes deben responder qué tan importante es ser detallado, ¿cierto? O ordenado al momento de hacer un experimento o medir, ¿ya? Y luego tenemos la retroalimentación en base al concepto de fuerza de gravedad. Tenemos, perdón, la retroalimentación en base al concepto de fuerza de gravedad o fuerza-peso. Tenemos que, al analizar los resultados presentados en la actividad anterior, es decir, la actividad realizada por los estudiantes del ejemplo, ¿cierto? Se demuestra que las monedas ejercen una fuerza sobre el resorte. ¿Cómo será esto posible? Lo que provoca su elongación. El resorte se estiraba, ¿cierto? Elongación. Esto se debe a que todos los seres vivos y los objetos de la Tierra están sometidos a una fuerza constante denominada fuerza de gravedad o peso, la cual los atrae hacia el centro del planeta. Ya esa fuerza atrae a los objetos hacia el centro del planeta. El peso de un cuerpo depende de su masa. Es decir, mientras mayor sea su masa, mayor será su peso. No es lo mismo, por ejemplo, la fuerza que de peso o de gravedad de una bola de metal, ¿cierto? A una pluma, porque obviamente la bola de metal tiene mayor masa, por lo tanto mayor su peso que una pluma. Lo anterior, ¿cierto?, se evidencia en la actividad de análisis de resultados que ustedes pudieron analizar, ¿cierto?, la de la tabla naranja, donde a medida que aumentó la masa de las monedas, es decir, que aumentaba el número de monedas dentro del vaso, también, ¿cierto?, aumentaba la elongación del resorte, debido a que el peso, ¿cierto?, es mayor. Entonces, en base a las actividades y el contenido, la idea es que ustedes puedan cumplir el objetivo de aprendizaje, ¿cierto?, para cumplir la retroalimentación de la unidad del año pasado. Espero puedan realizar la actividad, seguir motivados y cumplir, ¿cierto?, con las fechas de entregas que les dispongo acá al correo, ¿cierto? Ya saben por así decirlo, las reglas, ¿cierto? Pueden enviar la foto, ¿cierto? Que se vea bien la actividad, pueden resolverlo de forma digital, ¿cierto? En la misma guía o en un archivo diferente o en el mismo correo. Espero se encuentren muy bien y disfruten la actividad. Un saludo a todos, que estén muy bien.